Bueno, yo me presento para todos los que no me conocen. Mi nombre es Lina Rojas, yo soy antropóloga de profesión. Pues he tenido, mi trabajo ha estado muy relacionado con comunidades pues, étnicas, campesinas. He trabajado también con mujeres que han sido afectadas por la violencia y que han tenido que emigrar de sus países. También todo el tema de migración, de cómo lo que implica llegar a un nuevo lugar y precisamente empezar a formarse en un montón de habilidades que no se contemplaban desde el exilio. Yo llego a la universidad en el año pasado y empiezo a enfocarme también en todo lo que es el emprendimiento, pues también soy emprendedora, entonces tengo también esa sensibilidad de lo que significa pues empezar a construir empresa, empezar a construir también un modelo de negocio. Um, espérame, revisamos aquí de forma muy rápida el micrófono porque creo que nos está escuchando muy bien. Bueno, y les comentaba, llego a la Universidad de EAN y empiezo entonces a enfocarme en todo lo que es eh, asesoría y mentoría a emprendimientos en etapa temprana, pero desde un enfoque propio de considerar la sostenibilidad, pero la sostenibilidad desde el territorio, entonces desde el trabajo que implica también el reconocimiento de la comunidad, el reconocimiento de los actores que están en relación en nuestro entorno y bueno, desde finales del año pasado empezamos a construir lo que hemos denominado la metodología de Impacta Rural. Impacta Rural es una metodología que está enfocada en acompañar a emprendimientos que tengan un enfoque en región, un enfoque de ruralidad, con las bases muy claras de que debe existir un reconocimiento del territorio para poder emprender. Y esto se refiere principalmente a que debemos, antes de empezar a construir un modelo de negocio, independientemente de cuál sea, debemos empezar a considerar cuáles son las ventajas, cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, pero también pues cuáles son las amenazas que tiene el territorio y yo cómo puedo hacer uso de eso para fortalecer mi emprendimiento y segundo para pues tener la certeza de que esas instituciones, esos actores, esas situaciones que pueden presentar un riesgo o pueden presentar una tensión para mi proyecto, pues cómo puedo minimizar ese impacto y poder pues de cierta manera o mirar cómo se mejora la relación o cómo logro hacer que se minimice, como les decía, el impacto que van a tener para nuestro emprendimiento. Bueno, ya para iniciar entonces yo quiero enfocarme en en darles un contexto, como les decía al inicio, un contexto muy general de por qué es importante hablar de emprendimientos sostenibles, porque es importante en el mundo actual en el que estamos. Entonces, pues primero hago un énfasis en lo que es el capitalismo, pues el capitalismo creo que hemos estado desde muy chiquitos en relación con lo que ha sido el capitalismo, pero para las personas que no lo conocen, pues es básicamente un sistema socioeconómico pues que tiene unos principios de economía muy claros y muy marcados. Entonces, primero decimos que tiene un mercado competitivo, esto quiere decir pues que se basa en la venta de bienes y servicios y que funciona a través de la oferta y la demanda que hay en el mercado y que el Estado como entidad y como institución pues interfiere lo menos posible. Segundo, también que nos permite tener una libertad de crear empresa. Entonces, pues recordemos que de acuerdo a la Constitución política, pues uno de los pilares de que sustenta dentro de la Constitución es la libertad de crear empresa y la libertad pues, de tener esta libertad económica, por decirlo así. Y finalmente, pues lo que se hace referencia a la competencia, y esto hace referencia al costo final que tiene el producto o el servicio que nosotros vamos a ofrecer y la demanda que esta va a tener en el mercado. ¿Sí? Estos son como los tres grandes pilares que tiene el capitalismo. Y quería traerlo a colación porque cuando hablamos de capitalismo y sostenibilidad, pues nos enfrentamos también a hablar de esas fracturas que tiene el capitalismo, que hacía alusión también Mohamed Yunus, que es pues, fue el ganador del Premio Nobel de la Paz, y él nos decía que esas fracturas del capitalismo
hacen referencia precisamente a la naturaleza misma que tiene el capitalismo como un mecanismo para tener una concentración desbordada de riqueza. Entonces, pues para que ustedes pues sean conscientes un poquito de lo que esto significa, es básicamente cómo se empieza a considerar el mundo en relación a la compra y venta de servicios, pero también a la forma en la que se ha naturalizado estas instituciones y se ha naturalizado esta forma de economía pues en el mundo que vivimos. Entonces, desde lo que nosotros concebimos, pues se ve que existe, por decirlo así, una mano invisible que pues garantiza que haya un comercio equilibrado, una competencia justa en los mercados, pero pues esto en la realidad pues no existe. Nos damos cuenta que hay un montón de injusticias que son implícitas dentro de la concepción misma del capitalismo y pues que nos genera un montón de reflexiones en cuanto a lo que significa emprender desde la sostenibilidad y también de considerar otras formas de tener economías, por decirlo así, que estén por fuera, ¿sí? de lo que compete a estas desigualdades en la economía que propone pues, el mismo capitalismo. Tenemos la segunda, que hace referencia a la desigualdad. Entonces, ustedes saben que Colombia en temas de desigualdad pues tiene unos datos bien importantes. Somos el sexto país más desigual en todo Latinoamérica. Y pues para que ustedes tengan una idea de esto, significa que aproximadamente el 10% de la población con mayor número de ingresos en el país se está quedando con el 50% de los ingresos que tiene el país. Entonces estamos hablando de una desigualdad, de unas brechas económicas gigantes que pues hacen a las personas que tienen un capital más ricos y a las personas que no tienen o acceso a unos derechos mínimos, pues también los lleva a una pobreza pues mucho más profunda. Esto pues a raíz de la pandemia pues se ha intensificado muchísimo más. Digamos que también nos da una idea de cuánto ha afectado el tema de la inequidad y de la desigualdad, la pobreza en el país. Entonces nos damos también cuenta que imperan los empleos informales, que hay mucha gente en Colombia que vive el día a día y que depende también de mecanismos muy de ventas informales para pues, tener un ingreso económico en sus hogares. ¿Sí? Y traigo esta colisión es porque precisamente el emprendimiento sostenible empieza a tomar una fuerza gigante porque es una herramienta y es una forma de hacer contraposición a lo que está pasando. Entonces, uno sabe que existen estas condiciones en el país, pero también sabe que existen herramientas y existen formas también en las que nosotros podemos, por decirlo así, empoderarnos un poco frente a la situación y tener oportunidades pues de crecer y de fortalecernos. Pues digamos que con esto uno no le quita la responsabilidad a las instituciones públicas o privadas, pero pues sí también nos da un punto de partida y sobre todo de reflexión sobre hacia dónde podemos encaminar nuestro emprendimiento desde el core de la sostenibilidad. Bueno, el tercer punto es el tema de la decolonialidad. Y el tema de la decolonialidad, para que ustedes lo sepan, es un concepto que se ha trabajado mucho desde las ciencias humanas y hace referencia precisamente a esas relaciones coloniales que siguen existiendo en nuestras formas de relacionamiento. Entonces, para que ustedes lo entiendan un poquito, pues las relaciones coloniales a las que uno normalmente hace referencia cuando le hablan de esto, no se imagina cuando llegaron aquí los españoles y cuando hubo todo este tema pues de poder frente a lo que eran las comunidades acá locales, las comunidades nativas y todo lo que eso implicó. Entonces, ese proceso de colonización lo que hace referencia es que sigue subsistiendo en la actualidad, pero a través de otras formas que nosotros pues también tenemos que ser conscientes que existen y que afectan nuestra forma de relacionarnos. Entonces, la primera de ellas, para que ustedes lo tengan muy claro, puede ser en relación con la forma como accedemos a los recursos naturales. ¿Sí? Entonces, si bien pues ya no tenemos una presencia fuerte
en temas de decir, no, es que los españoles estuvieron aquí, es que los españoles nos colonizaron. Si nos damos cuenta, en Colombia hay una presencia gigante de multinacionales de muchos otros países que sí tienen aquí un tema de ejercer un poder en cuanto que hacen una extracción de unos recursos naturales que afectan pues las dinámicas sociales de cualquier comunidad, pero también afectan los recursos hídricos, los recursos naturales que hay dentro de cada territorio. Entonces, pues esta es una forma clara de cómo sigue estando esa concepción de poder y esa concepción de dominación en nuestro, pues desde afuera a nuestro país. Un ejemplo muy claro que se puede ver con esto, que ustedes seguramente lo tendrán muy presente, fue lo que se denominó la República Bananera. La República Bananera fue un concepto que se creó, dado pues la hegemonía y el poder que ejercía la United Fruit Company, que pues se llamaba así la compañía, en los territorios de Centroamérica y de Colombia. Entonces, para que ustedes se den una idea, pues este es un ejemplo de lo que pasaba en temas de dominación. Era una empresa extranjera que llegó a generar tanto dominio en los territorios que la gente simplemente no podía escapar del poder que tenía esta compañía, que pues afectaba tanto instituciones públicas, instituciones privadas, políticas, habían temas de sobornos, habían temas de las mismas políticas públicas terminaban beneficiándolos a ellos, entonces se observaba una hegemonía total y un control total hacia la población y pues esto terminaba afectando pues todas las esferas de la sociedad, por decirlo así. Bueno, ya finalmente esto desencadenó en el hito histórico en nuestro país, que fue la masacre de las bananeras, que pues, recordémoslo, fue un acto que tuvieron los trabajadores que estaban en ese territorio, porque ellos estaban haciendo una serie de manifestaciones para pedir unos derechos mínimos laborales en relación a lo que estaba pasando, y pues fueron asesinados y debido pues a este tipo de manifestaciones. Entonces también esto nos da una idea de cómo se lleva y cómo se contempla este tipo de dominaciones. Bueno, en segundo lugar, también decirles que existe también una forma de colonización muy fuerte, que es en temas de cómo concebimos el mundo, y bueno, aquí hablo sí, muy desde la antropología, cuando hablamos de una concepción binaria de conocer el mundo, cuando decimos es blanco, es negro, es arriba, es abajo, somos de un país de primer mundo, somos de tercer mundo, también estamos hablando de una forma de entender y de concebir el mundo. Y esto está pues muy en relación con la forma en que le damos legitimidad a los conocimientos. Y yo voy a esto es porque cuando hablamos de emprendimiento rural, cuando hablamos de emprendimiento sostenible, pues también estamos hablando de emprendimientos rurales, étnicos, estamos hablando de emprendimientos que nacen y emergen en Colombia, siendo un país tan multicultural, pues que tiene muchas formas de ver el mundo, muchas formas de concebirlo, y que no podemos nosotros simplemente sesgarnos y ligarnos a que una forma de entender el mundo, sino que también tenemos que dar prioridad a nuevas formas de concebir el mundo, a nuevas formas de verlo y también a nuevas formas de darle legitimidad a ese mundo. Cuando hablamos con comunidades étnicas que tienen una relación tan diferente con la naturaleza, una relación muy cercana, muy de iguales, por decirlo, no como en la visión occidental, que es muy antropocentrista. Entonces, también hay formas de darle una legitimidad al mundo y decir, ese conocimiento también es válido y ese conocimiento también es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de emprendimiento, precisamente para no enfocarnos solamente en la concepción de generar riqueza como único medio importante a la hora de emprender, sino pues empezar a considerar que hay muchas otras esferas que importan y que deben ser pues incluidas en este proceso y que no debemos pues desligarnos de ellas. Bueno, tenemos luego el tema de comercio justo, y aquí ya pues aterrizo un poquito explicando que
Una de las formas precisamente que tenemos de empezar a reflexionar y a crear como una propuesta de valor en nuestros emprendimientos, pues enfocado muy al tema de sostenibilidad, es el comercio justo. El comercio justo emerge, digamos que como un movimiento que busca justamente establecer unas relaciones comerciales igualitarias entre países del norte y países del sur. Entonces, como les comentaba ahorita con el tema de la colonialidad, siempre ha sido un tema muy de, como de superioridad, por decirlo así, frente a el tema de usufructo de recursos naturales, de productos, de exportaciones. Entonces acá lo que se busca también es un poco ya no verlo en temas desiguales de, de compra y bienes, compra y venta de bienes o servicios, sino también un tema más igualitario. Entonces esto es súper importante porque el comercio justo lo que nos lleva a pensar es que pues existen otras formas de hacer comercio que sean que reconozcan a ese otro como un igual, una relación en la que las dos partes tienen voz, las dos partes también son escuchadas, entonces pues es una forma súper importante también de empezarnos a replantear cómo podemos nosotros construir sostenibilidad, construir emprendimiento, pues de una forma más responsable, para que lo contemplen. ¿Cuáles son algunos principios importantes del comercio justo que nosotros debemos tener presentes? Entonces, el primero, que se hace un pago digno y un pago digno a los productos que se compran. Entonces, esto es muy importante porque independientemente de los cambios o las variables que tenga el precio en el mercado, se hace y se establecen unas condiciones de remuneración digna por el trabajo. Esto quiere decir que independientemente de si el precio baja en el mercado, pues la persona o el productor local pues va a recibir siempre un pago mínimo por sus productos. Entonces, esto es como lo más importante porque no dependemos justamente de ese principio que les decía en el capitalismo, que es como la fluctuación que tiene el mercado, la oferta y la demanda, sino que acá pues establece de primero un valor mínimo. Y bueno, lo interesante de esto es que si el valor llega a incrementar, o sea, si el valor llega a ser más alto de ese mínimo que se colocó, pues igual el excedente se le reconoce siempre a los productores locales. En segunda medida, que se crean relaciones a largo plazo. Entonces, esto quiere decir que si estamos hablando de productores que exportan café, exportan cacao, se hace se crea un acuerdo de una compra de ese producto final con un mínimo de tiempo. Entonces estamos hablando de 5, de 10 años, 15 años, que le aseguran al productor local también tener una certeza de que sus productos van a tener pues una venta final, que eso es lo que no pasa en muchos casos. Los productores se quedan con esos productos. Recordemos cuando pasó el tema de la papa, que la gente simplemente lo estaba regalando a un precio muy barato porque no tenían los mecanismos, la logística para poder vender esos productos. Entonces aquí lo que sí se garantiza precisamente es que las comunidades tengan certeza de que esos productos pues, van a tener una venta final y que van a tener ellos también una economía, por decirlo así, mucho más estable durante ese tiempo. Y finalmente, otro de los principios que se garantiza es que existen unos recursos financieros que permiten consolidar esos mercados locales. Entonces, aquí hablamos que no solo es un tema de compra del bien o el servicio, sino que estamos también hablando de que hay un interés propio de fortalecer estas instituciones comunitarias en relación a que pues, puedan tener una organización cooperativa, una organización comunitaria mucho más fuerte que les permita a ellos también pues, tener un crecimiento y una estructuración mejor dentro de sus comunidades. Eso es lo que se confiere en referencia al contexto, a ese primer contexto que yo les quería contar. Ya
Ya en segundo lugar, pues quería hablar de los retos a los que nos enfrentamos desde nuestro emprendimiento. Entonces, pues contarles, como les decía al inicio, yo también pues soy emprendedora y sé de primera mano toda la incertidumbre que uno le genera iniciar eh, un nuevo modelo de negocio, empezar a consolidarse dentro del mercado. Entonces, ¿quién va a ser mi cliente? ¿Cuál va a ser mi proveedor? ¿Cuál es el valor justo que yo le tengo que otorgar a mi producto, a mi servicio? Eh, si es o no un momento propicio también para consolidarme como empresa, entonces debo ir o no eh, a Cámara de Comercio, debo formalizarlo. Hay un montón de preguntas de por sí que son como muy inherentes a la hora de emprender que, que pues nos generan un montón de incertidumbre. Pero digamos que adicionalmente a eso, pues también tenemos un tema de reflexión gigante que no podemos dejar aparte, que es pues el propio de cómo también ser sostenibles y lo que implica empezar a contemplar esas características de sostenibilidad dentro de nuestro emprendimiento. Entonces, la primera de ellas es el ADN sostenible. Entonces, cuando hablo de ADN sostenible, pues hago referencia a que independientemente de nuestro emprendimiento y decir tenemos un emprendimiento que es sostenible, esto debería trasladarse, por decirlo así, abarcar todo lo que consideramos también un estilo de vida propio, que nosotros podamos no solo decir nuestro emprendimiento es sostenible, sino mis prácticas, mis acciones, mi vida o mi ser también es sostenible y, y vivir en congruencia con lo que también vendemos, por decirlo así. Lo que propongo aquí también es que ustedes lo puedan poner en práctica a partir de tres esferas. La primera, que es la individual, es básicamente lo que hacemos en el día a día. Entonces, qué comemos, qué ropa usamos, qué medios de transporte utilizamos. Entonces, esas decisiones que son tan pequeñitas también incluyen y refuerzan esa sostenibilidad y formas de vida también que estén más en línea con el medio ambiente, con las comunidades, con todo lo que ya hemos venido hablando. Tenemos una segunda esfera que es la colectiva y es también empezar a pensar qué tan sostenible es nuestra comunidad, qué tan sostenible es la sociedad en la que vivimos y cómo nosotros como seres humanos, siendo pues, seres humanos basados en las relaciones sociales, ambientales, políticas que tenemos día a día, cómo podemos también empezar a generar un grado de concientización dentro de nuestro entorno, sea casa, sea en la vereda, sea en el municipio, en escalas pequeñas o grandes, pero que esto también nos empieza a generar una reflexión de hacia dónde podemos o hacia dónde queremos también nosotros que nuestro emprendimiento y nuestras vidas tengan impacto. Y finalmente, pues una esfera externa que ya hace concepción justamente a lo que les comentaba anteriormente, de cómo ese sistema mundo pues genera políticas, genera consideraciones, genera un montón de reflexiones sobre cómo se puede fomentar la sostenibilidad o cómo también se puede limitar. Hay muchas cosas que nosotros, que suceden día tras día en el mundo a nivel global que no debemos desconocer porque pues finalmente nos terminan afectando de una forma u otra y que nos invitan esa es la reflexión de también estar un poquito más enterados de qué está pasando y cómo eso nos puede incidir en nuestro emprendimiento y en nuestras, pues, en nuestras esferas, tanto en la comunitaria como en la individual. Bueno, la siguiente es contemplar la importancia de todos los actores en el ecosistema. Y aquí es súper importante porque nosotros cuando hablamos de sostenibilidad, justamente tenemos que empezar a contemplar un montón de actores que seguramente no teníamos identificados o que de pronto los teníamos identificados, pero no les damos el peso o la importancia suficiente que requiere. Entonces aquí empezamos también nosotros a hacer un mapeo de cuáles son nuestros proveedores, dónde se va a desarrollar mi proyecto, entonces si es de pronto una comunidad urbana, una comunidad rural, entonces quién está también en el territorio, por decirlo así, quién está interactuando con mi proyecto,
debo considerar a la comunidad. Entonces, si es así, entonces, ¿qué tipo de comunidad es? ¿Qué necesidades tienen ellos? ¿Cómo se relacionan? Bueno, y demás actores importantes, puede ser aquí también entonces la misma sociedad civil, que va muy en línea con la comunidad, actores públicos, entonces todas las instituciones, alcaldía, todas las, si estamos hablando de la CAR o estamos hablando de alguna institución ambiental, dependiendo de la región donde estemos también, qué políticas están ejerciendo dentro del territorio, cómo eso está afectando mi emprendimiento, en fin, un montón de temas que podemos empezar a considerar y también sobre todo en la relación que tenemos con esos actores que son no humanos, pero que son iguales de importantes. Entonces hablamos como todo lo que es flora y fauna que hay en nuestro pues en el espacio donde vamos a llevar a cabo nuestro proyecto, en nuestro territorio, y que pues debemos considerarlos como parte vital de lo que vamos a hacer, en línea que estamos pues enfocándonos a tener un emprendimiento sostenible. Bueno, aquí súper importante que además de identificar a los actores que son importantes en nuestro territorio, también empecemos nosotros a indagar, ir un poquito más allá, a identificar los tipos de relaciones que existen con cada uno de los actores. Y cuando hablo de tipos de relaciones me refiero a si es una relación de cooperación, si es una relación de confianza, si es una relación de tensión, es una relación de miedo, porque esto era justamente lo que les decía en un inicio. Cuando nosotros hacemos este reconocimiento total del territorio, también podemos ver cuáles actores pueden ser estratégicos para mi emprendimiento, cuáles pueden potenciarlo, cuáles pueden fortalecerlo, pero también hay actores pues, que a veces no son tan chéveres y que por el contrario pues, nos generan una tensión o nos pueden generar un obstáculo para nuestro proyecto. Y no por eso no los tengo que tener mapeados, al contrario, tengo que tener muy claro qué tipo de relación tengo con cada uno de ellos y de qué forma yo puedo, después de hacer un reconocimiento de todas estas relaciones y actores, empezar a hacer una matriz de priorización de acuerdo al impacto que tienen para mi proyecto. ¿Sí? Entonces, eso también es muy chévere para trabajarlo y que nos permite a nosotros mitigar posibles riesgos y también pues fortalecer esas bondades que nos da el mismo territorio. La siguiente, que lo mencionaba justo Erika cuando iniciamos, es que no solo se contempla la esfera ambiental, y acá es importante pues quitarnos de nuestro imaginario el tema que la sostenibilidad solo habla de la esfera ambiental y empezar también a contemplar todo lo que se relaciona todo lo que se relaciona con el medio ambiente, entonces todo lo que interactúan en el ecosistema, pues no sé, en cuanto a política, en cuanto a economía, en cuanto a relaciones culturales, relaciones sociales, bueno, todo lo que está detrás para que también pues lo tengamos presente, que hace parte de esa noción de sostenibilidad. El siguiente punto es consumidores más conscientes. Aquí es también hacer la reflexión dentro del equipo que vivimos en un mundo cambiante en el cual pues, los consumidores cada vez son más conscientes y responsables de los productos y los servicios que están comprando. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Es a tener nosotros una reflexión de que debemos cumplir con las exigencias del mercado, debemos también procurar siempre generar esa confianza con el consumidor final, esa transparencia de que estamos haciendo nuestros procesos bien, de que estamos siendo conscientes y lo que estamos haciendo también reflejarlo hacia ellos para que sea, por decirlo así, un espejo de lo que hacemos y que ellos también tengan la tranquilidad de que están comprando de una forma mucho más consciente. Entonces, aquí es, si yo quiero empezar a vender algún producto orgánico, pues cómo lo certifico, de modo que si en mi producto puedo colocar algún sello que lo vale, pues eso también le da confianza al consumidor final de que yo estoy cumpliendo con unos procesos de sostenibilidad o de impacto ambiental o social, pues que son reales, que no es algo inventado ni es algo que yo coloco como mi propuesta de valor y que no es cierto.
o si yo también estoy brindando ciertas características de ese trabajo digno dentro de mi empresa, pues cómo lo puedo medir, cómo puedo, de qué forma puedo contarle a los consumidores lo que está pasando para que ellos también tengan esa parte de tranquilidad, ¿sí? O por el contrario, si también hago un trabajo con la comunidad, pues de qué forma esos procesos con la comunidad se hacen de forma transparente y se hacen de forma estructurada con ellos, por decirlo así, para que también tengan sentido frente a lo que yo voy a organizar dentro de mi propuesta de valor. Y finalmente lo que hace referencia a la innovación constante, y la innovación constante es pues invitarlos a ustedes a que nunca dejen de innovar. Como les decía arriba, pues vivimos en un mundo cambiante, entonces pues siempre van a haber nuevas exigencias por parte del mercado que nos van a estar a nosotros llevando a una constante validación pues, de nuestros arquetipos, de las necesidades que tienen los clientes, de los dolores que tienen los clientes. Entonces aquí siempre que lo tengan muy presente, ya para las personas que también se inscriban dentro de la fase construye y aprendan cómo hacer ese proceso de validación, pues también es muy chévere que lo lleven a su día a día, que lo lleven también a sus modelos de negocio, porque esto es un tema que no solo se hace una vez cuando yo voy a establecer mi modelo de negocio, sino que se tiene que hacer constantemente. Y bueno, entonces ahora yo les quiero dar como unos pasitos muy, muy sencillos de cómo puedo empezar a considerar esa estrategia de sostenibilidad, más como antes de empezar a desarrollarla, que debo tener yo presente para que pueda tener como un contexto y una noción más clara de lo que está pasando. Entonces, en primer lugar, yo les planteo acá una revisión de información secundaria, y bueno, para los que no lo sepan, cuando hablo de información secundaria, son esos datos que no recolectamos nosotros como investigadores o como emprendedores, sino son datos que ya existen, que lo recolectaron pues entidades, en este caso oficiales, y que son datos pues que podemos nosotros utilizar y basarnos para tener pues un conocimiento más certero del contexto, del territorio, de las comunidades, de lo que nosotros queramos, por decirlo así, investigar, y también de esas esferas que les hablaba entonces de qué está pasando en tema político, económico, ambiental. ¿Sí? Entonces acá les traigo una serie de herramientas para que ustedes pues en el momento que lo dispongan pues puedan empezar a revisarlas. Tenemos todo lo que es el DANE, el IGAC y el Terridata, que son bueno, el último es un aplicativo que se pueden descargar en el celular, pero los otros son pues, páginas web en las que uno puede ingresar y empezar a hacer un filtro de acuerdo pues, a la zona geográfica que uno quiere investigar, al tipo de información que uno quiera revisar, y empezar un poquito a empaparse más de dónde estoy situado y hacia dónde voy, porque pues si no tengo muy claro cuál es ese contexto general en el que se ubica mi emprendimiento, pues también va a afectar de forma muy grande mi modelo de negocio, porque no sé hacia dónde voy a ir o no voy a tener la claridad suficiente de qué puede potenciar o qué puede debilitar mi emprendimiento. Ya como dato, este aplicativo de Terridata funciona muy bien en región, o sea, da unos datos bien importantes en temas de región. Es un aplicativo de planeación, y lo que pueden hacer es pues, descargarlo en el celular y buscar la información. Ahí es muy chévere porque te permite además pues, hacer la ubicación por región, te permite mirar unas capas sobre los conflictos socioambientales que hay en territorio, entonces nos deja ver si hay temas de deforestación, si hay temas de minería, nos deja ver como una serie digamos que, de nociones ambientales importantes que podemos tener en cuenta para nuestro emprendimiento, y también nos deja ver si hay presencia de grupos armados, que esto pues es casi que transversal porque es lo que les decía arriba, pues un actor que puede, que influye de forma radical dentro de un territorio y que puede estar influyendo de forma negativa
en mi emprendimiento, en mi producción, en lo que yo quiero empezar a estructurar. Entonces, empezar también a revisarlo y a tener como ese panorama mucho más claro. Bueno, segundo tenemos el territorio. Y el territorio acá se puede hacer un poquito de énfasis justamente en que pues el territorio, más allá de esa noción geográfica que nosotros estamos también acostumbrados a concebir, pues va más allá de eso, y lo que nos habla también es de concebir todas las relaciones sociales, ambientales, económicas, políticas que hay en el territorio. Entonces aquí es importante empezar a determinar cuál es lo que les decía, dónde va a estar ubicado mi emprendimiento, mi proyecto, y sobre eso también empezar a establecer los tipos de comunidad que hay dentro del territorio, independiente si estoy hablando de una ciudad, si estoy hablando de Bogotá, si estoy hablando de una comunidad rural, si estoy hablando de pronto de un caserío, de una vereda, o si yo estoy hablando de una comunidad digital. Entonces, por eso quería hacer énfasis en que la noción de territorio va mucho más allá de un espacio geográfico y que independientemente del emprendimiento que tengamos nosotros, pues se desarrolla con base en relación con una comunidad y un territorio. Entonces esto tenerlo súper importante. Decirles aquí entonces que cuando quieran ustedes también hacer trabajo con comunidad para pues también tener en línea esa parte de sostenibilidad y de impacto social. Entonces es muy importante lo que les decía, identificar qué tipo de comunidad es, identificar los objetivos, o sea, qué quiero lograr yo con esta comunidad. Les coloco un ejemplo, si yo voy a hablar de cómo hacer una recuperación de semillas nativas, seguramente yo voy a considerar en mi alcance con el trabajo comunitario, empezar a hablar con adultos mayores, con personas que han vivido toda su vida en el territorio y que tienen un conocimiento gigante sobre la gastronomía, sobre cómo ha sido ese cambio de las semillas a través del tiempo. Entonces aquí me puedo dar un poquito de ideas de cuál es mi objetivo, qué necesito yo alcanzar y qué tipo de perfil dentro de la comunidad me puede estar dando, me puede estar compartiendo esa información, ¿sí? Y adicional a eso, pues también empezar a mirar los canales a través de los cuales yo me voy a comunicar con ellos, y eso está relacionado con la metodología, es empezar a mirar si en este mismo ejemplo que les digo, si son adultos mayores, pues seguramente yo no voy a poder decir, conectémonos por Zoom, conectémonos por WhatsApp, porque va a haber un tema de apropiación tecnológica que ellos no van a tener digamos, tan claro, o puede que estemos hablando con una comunidad que sea muy, digamos, que tenga unos conocimientos tecnológicos o conocimientos digitales, pero que tampoco se sientan cómodos usándolos. Entonces, eso es importante tenerlo muy presente cuando tengamos ese acercamiento con comunidad, y es mirar qué tipo de comunidad es, y sobre eso yo establecer si puedo tener unos canales de acercamiento digitales, si deben ser presenciales, y también qué tipo de herramientas metodológicas puedo colocar en uso con ellos. Si voy a hacer de pronto una etnografía, entonces voy a hacer una observación participante, me voy a ir allá y voy a anotar todo lo que me digan, voy a ir a tomar unas fotos, hacer unos registros de video, o voy a hacer unos grupos focales, voy a hacer unas entrevistas a profundidad. Entonces todo eso tiene que ver mucho con el territorio, el tipo de comunidad, los objetivos que yo quiero alcanzar, y finalmente también el presupuesto, que es súper importante. Entonces esto también, hacer una reflexión con el equipo y revisar cuál es el alcance que tengo en temas de tiempos y de presupuesto, para que esto esté muy alineado con mi acercamiento y con lo que yo quiero, con los objetivos que quiero alcanzar. Y bueno, finalmente los objetivos de ODS, que los quería traer aquí a colación. Los objetivos de ODS son súper importantes porque son los objetivos sobre los cuales se mueve el panorama mundial, ¿sí? Entonces, estos objetivos fueron planteados en el 2015, pues, a partir pues, de muchas reflexiones que se dieron con líderes mundiales,
y hablan sobre cómo pues podemos justamente erradicar temas de pobreza, de desigualdad, estas brechas de género, de cómo proteger el medio ambiente. Hay muchos enfocados en estas líneas y los traigo aquí porque son una línea de referencia que nosotros como emprendimientos sostenibles pues tenemos que tener presentes. Es como, por decirlo así, un marco general que nos puede dar a nosotros una línea, una guía hacia donde podemos enfocar nuestras estrategias, nuestras metas, nuestra forma de comunicarnos y nuestras actividades de forma fácil para estructurar esa estrategia de sostenibilidad. Entonces, los quería traer aquí y también con esta diapositiva cerrar mi intervención para que ustedes los tengan muy presentes. Además, porque las personas que estén animadas en presentarse en Paz se construye, es uno de los requisitos que ustedes hagan esa reflexión y nos digan con qué objetivos del ODS se sienten relacionados, con cuáles creen que pueden proyectar esa estrategia de sostenibilidad y sobre eso pues empieza también ustedes a articular eh, como la ruta o el camino que van a empezar a construir en su camino hacia la sostenibilidad y hacia los emprendimientos sostenibles. Entonces, pues nada, mil gracias a todos los que están ahí conectados. Yo ya entonces le doy paso a Eduardo para que pueda continuar. Lina, muchísimas Maravilloso, mil gracias. gracias, Lina. Yo solo quiero acabar de interrumpir un momentico. Lina, nos dice Ricardo si puedes repetir el nombre de las aplicaciones que mencionaste. Claro, tenemos DANI, tenemos IGAC y tenemos Terridata. Son esas tres de referencia. Igual pues hay muchas más, pero esas de forma gratuita, de forma fácil, pues las pueden ya poner en Google y pueden buscarlas y al menos empezar a cacharrearlas. Genial, muchas gracias. Ahora sí, Eduardo, discúlpame. No, no te preocupes, Adelante. Erika. No, muchas gracias. Te quiero pedir un favor. Estoy aquí tratando de... Ah, no, ya me permite compartir contenido. Permítanme, por favor, un segundo. Voy a compartirles contenido y arrancamos. Un segundo. Estoy aquí. Dale, tranquilo. Mientras tanto, invito a nuestros participantes si tienen alguna otra pregunta para Lina. La pueden hacer en el chat, ella va a estar muy pendiente del chat y también les acabo de compartir el correo de Lina, por ahí nos lo pidieron, entonces si alguien está interesado en contactar a Lina también por correo, pues ahí ya está súper disponible para atenderles. Yo creo que ya lo conseguí. ¿Me podrías confirmar, por favor? Sí, señora, ahí ya vemos tu Ok. presentación. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Lina, que sin duda creo que nos ha mostrado un panorama bien interesante, que nos muestra, ¿cierto?, los elementos fundamentales que deberíamos empezar a considerar y a tener en cuenta de una manera muy contundente a la hora de desarrollar, robustecer nuestros emprendimientos. De entrada, les ofrezco disculpas por no poner mi cámara. El lugar donde vivo no tiene una muy buena conectividad. Y si prendo mi cámara, pues empieza a robotizarse la voz. Entonces, les ofrezco excusas por no poner cámara. Aquí creo que lo importante es un poco el contenido, por supuesto. Bueno, obviamente voy a retomar un poco el testigo, el hilo que deja Lina de una manera muy interesante y por supuesto ahondar y profundizar en otros elementos que también son igualmente importantes para robustecer nuestros emprendimientos. De entrada creo que va quedando claro que los emprendimientos no se dan de manera aislada del contexto socioeconómico, del contexto sociopolítico, y queremos introducir hoy la idea precisamente de que tampoco se dan de manera aislada al contexto socioecológico.
sino que precisamente el emprendimiento y el concepto que seguramente ustedes ya han escuchado, el ecosistema empresarial, el ecosistema de los emprendimientos, hace parte del gran ecosistema del que depende la vida entera y es precisamente el planeta Tierra que habitamos. Lina hablaba en un momento de su intervención un asunto muy interesante y es la necesidad también de empezar a considerar otras formas de entender el mundo. Pues bien, precisamente el contexto socioecológico y que ya voy a describir un poquito, nos obliga de alguna manera fuerte, en sentido ético, a ver el mundo de otra manera y no solamente a verlo de otra manera, sino a habitarlo de otra manera. Por eso es que el componente de la sostenibilidad y específicamente en este caso de la sostenibilidad ecológica ya no solamente resulta una especie de innovación en términos de desarrollos empresariales, sino que si lo vemos desde el punto de vista ético, resulta incluso una especie de obligación, teniendo en cuenta precisamente el estado del mundo, la situación del mundo en la que nos encontramos. Por eso quiero empezar esta presentación comentándoles rápidamente cómo está el mundo en términos socioecológicos. Esta tabla que ustedes encuentran allí corresponde a una clasificación que hizo el Foro Económico Mundial en el año 2017 y que describe cuáles son los 5 riesgos que tendrán mayor impacto en los próximos 10 años. Esta tablita es del año 2017, así que obviamente estamos dentro de esa ventana de los 10 años que allí están mostrando. Y si ustedes se dan cuenta de los 5 riesgos globales más importantes, 4 están asociados con temas ecológicos. Fíjense ustedes, en segundo lugar encontramos eventos climáticos extremos, desastres naturales. En cuarto lugar, fallos en las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Y quinto, crisis por el agua. Incluso si vemos el primer lugar del ranking que tiene que ver con armas de destrucción masiva, pues recordemos obviamente que una de las principales amenazas en ese sentido tiene que ver con armas basadas en energía nuclear. Por lo tanto, ahí también estaríamos incluso hablando de un asunto ecológico. Es de que verlo de esta manera ya nos permite ver las cosas con una perspectiva diferente. Los 5 riesgos más importantes a nivel global durante los próximos 10 años están asociados todos a elementos que tienen que ver con asuntos ecológicos. Creo que de entrada esa es una primera justificación de por qué se vuelve una obligación hablar de sostenibilidad ecológica y por qué, si estamos dentro de los ecosistemas emprendedores, tenemos que entonces hablar de emprendimientos sostenibles. Ahora bien, aquí el punto clave no es solamente emprender por emprender, no es solamente ser sostenibles como una especie de denominación que está cada vez más de moda o que por lo menos es cada vez más extendida, sino que en realidad tiene que ver con un compromiso fuerte y una incorporación de la preocupación por la sostenibilidad en el desarrollo de nuestros emprendimientos. Lina ha utilizado la expresión ADN del emprendimiento sostenible. Creo que es una forma, una metáfora interesante de entenderlo. Repito, no se trata solamente de poner la etiqueta de la sostenibilidad, sino de hacer de la sostenibilidad ecológica un elemento absolutamente incorporado, un elemento absolutamente clave de los emprendimientos. Por eso les pongo esta tablita con el título Ser emprendedor o emprendedora en tiempos de crisis socioecológica. No estamos en un tiempo común, no estamos en un tiempo ordinario. Y cuando hago esta afirmación no me estoy refiriendo al escenario de pandemia en el que nos encontramos, que sin duda, pues por supuesto, resulta un escenario disruptivo, ¿cierto? Resulta un escenario que rompe con el molde de lo que llamamos, entre comillas, la normalidad, sino que en realidad estoy hablando de un escenario que viene presentándose ya hace varias décadas y que cada vez más se ahonda, que cada vez más es más fuerte y más peligroso, y es el escenario de las crisis socioecológicas e incluso de los posibles colapsos socioecológicos. Aquí lo interesante es que cuando hablamos de socioecología, estamos mostrando precisamente que hay una integración entre los problemas sociales y los problemas ecológicos, que no son esferas aisladas, sino que precisamente las problemáticas sociales, los modelos sociales,
inciden e impactan en los ecosistemas. Y por supuesto, el funcionamiento de los ecosistemas también termina impactando y determinando muchos elementos sociales. Por eso hablamos de socioecología en ese escenario de integración. Estamos en un tiempo especial, estamos en un tiempo particular, y es el momento en el que está en riesgo la sostenibilidad de la vida a todo nivel. Por eso les decía, no estoy hablando solamente del contexto de pandemia. De hecho, la pandemia es apenas un síntoma de un escenario mucho más fuerte, insisto, que es el escenario de la crisis socioecológica o de los colapsos socioecológicos. Probablemente el escenario o la representación de esa crisis socioecológica más común, que es la que vemos mucho más en los medios de comunicación y en las narrativas de las comunicaciones, pues es el cambio climático. Digamos, creo que hoy para nadie hablar de cambio climático resulta una novedad. En general, creo que ya la mayor parte de la población por lo menos ha escuchado la denominación de cambio climático, ¿no? Otros muchos probablemente también lo estemos sintiendo en sentido estricto, por ejemplo, si vivimos en la ruralidad o también incluso si se vive en la ciudad, ya uno empieza a ver impactos, indicadores de ese cambio climático. Les decía, el cambio climático es tal vez la forma más común de representar esto que llamamos crisis socioecológica, pero el asunto es incluso todavía más profundo. Y aquí una de las preguntas claves que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el detonante del cambio climático? ¿Cuáles son precisamente esas causas fundamentales del cambio climático? Y entonces, ¿cuáles son mis responsabilidades y mis obligaciones? Fíjense que aquí de nuevo estamos invitando a ver las cosas de otra manera. Muchas veces cuando estamos en los ecosistemas emprendedores consideramos que el asunto de la sostenibilidad financiera es lo que resulta más importante, o el asunto del posicionamiento de mi marca, o el asunto del posicionamiento de mi producto, del incremento de mis ventas, etcétera, etcétera. Pensamos que en general el emprendimiento está básicamente limitado a esto. Pero cuando nos detenemos por un instante y nos damos cuenta de la situación global en términos socioeconómicos, de allí se de nuevas preguntas que hoy tenemos que asumir demasiado fuerte, con mucho impacto, y es como emprendedor, como emprendedora, cuáles son mis responsabilidades y mis obligaciones frente a ese escenario de cambio climático, frente a ese escenario de crisis socioecológica. Lina hablaba muy bien de una serie de responsabilidades individuales que tenemos, por ejemplo, en la forma en que consumimos, la forma en que vivimos, la forma en que producimos, pero si vamos un pasito más allá y hablamos de emprendedores y emprendedoras, creo que es absolutamente clave entender que tenemos un rol diferente en la sociedad, diferente al del individuo que no es emprendedor o emprendedora. ¿Y por qué tenemos un rol diferente? Porque nosotros al ingresar al ecosistema del emprendimiento estamos también con el tipo de productos, el tipo de servicios, el tipo de bienes que ofrecemos, estamos impactando y de una u otra manera determinando los hábitos y los patrones de consumo de los individuos. Por lo tanto, somos unos actores dentro de este escenario socioecológico tremendamente importantes. Repito, porque creo que la idea es muy poderosa. Como emprendedores, como emprendedoras, tenemos una responsabilidad adicional del individuo simplemente porque terminamos determinando de una u otra manera hábitos, pautas de consumo. Y ya vamos a ver, y ya lo estamos viendo, digamos, con esta, que el escenario de crisis socioecológica tiene mucho que ver con las fracturas y las paradojas del crecimiento. Fíjense que uno de los escenarios más recurrentes a la hora de hablar de desarrollo empresarial está asociado al crecimiento. De hecho, de manera simple, asociamos el éxito de una empresa al crecimiento de la empresa, ¿no? La idea de crecimiento se ha vuelto absolutamente recurrente a la hora de hablar de riqueza, a la hora de hablar de éxito empresarial, incluso a la hora de hablar de éxito individual. El crecimiento como idea, como concepto marco, se ha incorporado en nuestra cultura de una manera tremendamente fuerte. De hecho, precisamente el crecimiento es
el leitmotiv, es el elemento central del modelo socioeconómico en el que vivimos y que Lina también lo anticipó cuando estábamos hablando del capitalismo. Ahora bien, el capitalismo que vivimos hoy en día tiene unas características fundamentales. No es el mismo capitalismo desde el inicio de este mismo modelo socioeconómico, que es, para decirlo de manera fuerte, en la revolución industrial. El capitalismo que hoy vivimos tiene varias características clave. Primero, es un capitalismo fosilista, es decir, que depende de la extracción de recursos fósiles como elemento energético que mueve toda la maquinaria social, la maquinaria económica, la maquinaria política también, por supuesto. Y además, que tiene la característica de ser fosilista, es sobreproductivista y sobreconsumista. Y esos tres elementos, fosilista, sobreproductivista, sobreconsumista, pues está ligado a esta idea del crecimiento. Fíjense entonces cómo un concepto, crecimiento en este caso, termina determinando culturalmente qué significa ser exitosos. En este caso, por ejemplo, qué significa que una empresa sea exitosa. Pero aquí viene la pregunta clave y es, ¿se justifica hoy el crecimiento a cualquier precio, teniendo en cuenta el contexto socioecológico en el que nos encontramos? Y el contexto socioecológico en el que nos encontramos es tremendamente preocupante. Este gráfico que ustedes ven allí es extraído de uno de los primeros estudios que se realizó alrededor precisamente de las paradojas y de los problemas y las fracturas que trae consigo el crecimiento económico. Y es precisamente un estudio que se realizó a mitad de los que se llamó precisamente Los límites del crecimiento. Este fue un estudio realizado por un amplio grupo de científicas, de científicos, que sobre la base de una serie de modelos matemáticos hicieron unos modelos de predicción estadística para determinar qué pasaría si los hábitos de consumo se siguieran manteniendo, y hábitos de consumo y de producción se siguieran manteniendo durante cierta ventana de tiempo. Fíjense que la ventana de tiempo que pone el estudio es desde el año 1900 hasta el año 2100. Este estudio, recuerden, es de mitad de los años 70. Ya han pasado varias décadas, pero lo interesante y lo preocupante es que este estudio, insisto, que ya tiene varias décadas, ha sido absolutamente preciso en términos de la predicción matemática de lo que está pasando en el planeta Tierra en este momento. Fíjense ustedes que la línea negra más gruesa, que se alcanza probablemente a ver allí en la diapositiva, indica el crecimiento de la población. Hoy, en este momento, en el año 2021, somos aproximadamente 7.800 millones de seres humanos en el planeta Tierra. 7.800 millones. Piensen que cada uno de esos 7.800 millones de habitantes del planeta Tierra, de habitantes humanos del planeta Tierra, cada uno de nosotros tiene unos hábitos de consumo específicos. Como les decía, hay un patrón cultural tremendamente arraigado que tiene que ver con el modelo socioeconómico que tenemos y es el patrón del crecimiento y que está conectado con el patrón del sobreconsumo y de la sobreproducción. Piensen que si ese es el patrón cultural, pues lo que indica es que en general, de manera generalizada, los hábitos que estos 7.800 millones de personas que somos en este momento en el planeta Tierra son en general hábitos destinados al sobreconsumo y que por lo tanto demandan sobreproducción. Ello, sin lugar a dudas, tiene un impacto planetario. Y aquí es donde viene el punto clave que tiene que determinar la diferencia de nuestros emprendimientos, porque no son simplemente emprendimientos, sino que son emprendimientos que le apuntan hacia un tránsito hacia la sostenibilidad ecológica. Repito, de una manera contundente, de una manera auténtica, no simplemente como una marca para abrir un nuevo nicho de mercado, sino de una manera tremendamente comprometida. Y ese cambio de timón es precisamente que el emprendedor o la emprendedora sostenible entienden que habitamos en un planeta que es finito, en un planeta que es limitado, en un planeta que tiene unas líneas rojas que no pueden sobrepasarse si no queremos poner en riesgo la vida en su conjunto. Y precisamente al entender que habitamos un planeta limitado, un planeta finito, a ese emprendedor y a esa emprendedora sostenible le surge y le asalta la paradoja del crecimiento. Porque si estamos hablando de un modelo socioeconómico que le apuesta al crecimiento ilimitado, obviamente esa idea de crecimiento ilimitado choca
contra la realidad biológica de un planeta que es limitado. Creo que se entiende precisamente el ejemplo. No podemos seguir sosteniendo un modelo de crecimiento ilimitado en un planeta que es limitado. Precisamente no entender esa paradoja y esa fractura es lo que hace que en general los ecosistemas del emprendimiento que no hacen apuestas por la sostenibilidad pues sean los causantes fundamentales de las crisis socioecológicas que vivimos. Y aquí de nuevo reitero de manera muy contundente el rol que tenemos los emprendedores en términos sociales. Somos nosotros los que terminamos determinando de una u otra manera las pautas de consumo, las pautas de producción, y por lo tanto somos uno de los principales motores del escenario preocupantísimo de crisis socioecológica en el que nos encontramos. Fíjense entonces que ese crecimiento exponencial de la población trae consigo un crecimiento exponencial de los desechos industriales, un crecimiento exponencial de la demanda por alimentos, un crecimiento exponencial de la contaminación y obviamente completamente en contravía va generando un descenso rapidísimo, vertiginoso de los recursos disponibles. Esta gráfica yo siempre la traigo a colación porque me parece tremendamente explícita en términos del escenario socioecológico en el que nos encontramos. Insisto, para que no lo perdamos de vista, el escenario de un crecimiento ilimitado en el contexto de un planeta que es limitado. El emprendedor o la emprendedora sostenible tiene que entender esa paradoja y por lo tanto a la hora de empezar a desarrollar su preocupación por la sostenibilidad tiene que tratar de encontrar estrategias y posibilidades de que su desarrollo emprendedor no siga impactando negativamente en el escenario de crisis socioecológica en el que nos encontramos. Nuestro escenario, entonces, con lo que acabo de decir, es un escenario de extralimitación. Es decir, hemos superado los límites planetarios. Y superar los límites planetarios significa sobrepasar unas líneas rojas que desde el punto de vista biológico aseguran la sostenibilidad de la vida en el planeta. Aquí viene otro elemento clave en línea con la necesidad de cambiar la forma en que vemos el planeta Tierra que habitamos. Generalmente, porque es digamos, la narrativa más general, más normalizada, nosotros vemos el planeta Tierra como una roca sobre la cual se dio la vida. Si queremos ver esto desde una narrativa religiosa, podríamos entonces decir que la Tierra es una roca donde una entidad superior creó la vida. Si lo queremos ver desde una narrativa no religiosa y, por ejemplo, desde una narrativa evolutiva, diríamos que la Tierra es una roca donde evolucionó la vida, ¿sí? Así que para que cada cual, según sus creencias, se sienta identificada, se sienta identificado. Pues bien, estas dos perspectivas tienen un problema fundamental. Y las dos, fíjense que son bastante distintas, pero las dos tienen el mismo problema. Y es precisamente negar la posibilidad de que la vida no es algo que se da sobre el planeta Tierra, entendido como una roca, sino que precisamente el cambio de paradigma, el cambio de visión, que efectivamente trastocaría completamente la forma en que habitamos este planeta Tierra, consiste en entender que el planeta es en sí mismo un organismo vivo. El planeta Tierra es un organismo vivo, es un supersistema dentro del cual habitan, coexisten y intercambian información muchos sistemas. Por lo tanto, ver el planeta Tierra desde la perspectiva de los sistemas vivos nos permite dar un cambio de hoja, un cambio de timón fundamental. Porque fíjense ustedes, si empezamos a entender que el planeta está vivo, entonces empezamos a entender cómo podríamos entender la forma en que funciona nuestro cuerpo. Fíjense que nuestro cuerpo, ¿cierto?, es en sí mismo un sistema de sistemas. Fíjense que la salud de nuestro cuerpo depende de la salud de los sistemas que sostienen la vida de nuestro cuerpo. Permítanse entonces entender, en gracia de esa metáfora, lo que pasa en el planeta Tierra. El planeta Tierra es un organismo vivo. Con esto no estamos diciendo que es un organismo consciente, ni que es un organismo que tenga inteligencia, ni que es un organismo que tenga voluntad. No, pero sí decimos que es un organismo vivo. Y en ese sentido, la salud, para seguir hablando de la metáfora, la salud de ese sistema vivo que es la Tierra,
depende de la salud de los sistemas que compongan ese organismo vivo. Por lo tanto, cuando hablamos de estos límites planetarios, estamos hablando de esos sistemas que se ven vulnerados, que se ven trastocados por la acción humana y que por lo tanto ponen en riesgo la salud planetaria. Y aquí viene otro elemento clave que no podemos perder de vista. Dado que desde el punto de vista biológico, la interdependencia, es decir, la interrelación entre todos los sistemas, es la realidad biológica fundamental, creo que tiene que quedar clarísimo que cuando afectamos un ecosistema, también nos estamos viendo afectados nosotros, porque somos un componente de esos sistemas vivos que sostienen la vida en el planeta Tierra, en tanto organismo vivo. Fíjense que en principio esto puede ser impactante y chocante, insisto, porque nos obliga a ver la Tierra de una manera diferente. Repito, no como una roca en la que se da la vida, sino como algo que está vivo en sí mismo y que por lo tanto de la forma en que habitemos esa forma de vida dependerá también nuestra propia forma de vida. Creo que tiene que quedar claro para todos que no solamente estamos cometiendo cada vez de manera más acelerada lo que hemos empezado a llamar ecocidio, ¿cierto? Es decir, una especie de destrucción masiva de los ecosistemas, sino que precisamente ese ecocidio, dado que la realidad biológica fundamental es la interdependencia, la interconexión de todos los componentes, pues al hablar de ecocidio, estamos hablando también de suicidio colectivo. Al producir el daño que estamos produciendo en el planeta Tierra, sin duda, estamos dañándonos a nosotros mismos en términos de las posibilidades de vida digna, de vida buena, de vida de calidad. Así que, a ver, si esta idea no nos ayuda a encontrar alternativas o por lo menos a ponernos en la búsqueda de alternativas, de otras maneras de emprender, de otras maneras de producir, de otras maneras de consumir, probablemente no encontremos otra forma de entenderla, otra forma mejor o por lo menos más contundente de entender qué es lo que debemos hacer. Fíjense, aquí estamos hablando desde el punto de vista ético de un desafío muy grande del emprendedor y de la emprendedora en términos y en tiempos de crisis socioecológica. Emprender hoy no puede seguir significando lo mismo que emprender, por ejemplo, en los años 90, donde, si ustedes recuerdan desde el punto de vista histórico, se da de manera fuerte en el mundo esa apertura al mercado, esa apertura a la globalización y esa apertura hacia el liberalismo económico. Emprender en los años 90 implicaba un ejercicio de expansión, globalización, exportación e importación de mercancías a nivel masivo, producción en serie, producción masiva, disminución del valor de la mano de obra. Todo eso implicaba ser emprendedor y emprendedora en los años 90. Hoy, en la segunda década del siglo XXI, en un escenario de crisis socioecológica, ese no puede seguir siendo el escenario clave del emprendimiento. Hoy, ante la realidad socioecológica tan preocupante, el emprendimiento tiene que apostarle a otras características, a otros escenarios, que precisamente son escenarios de los que ya hemos conversado hoy con la presentación de Lina, de los que les mencionaré unos detalles un poco más adelante y que sin duda profundizarán si, por ejemplo, deciden entrar a la fase de construye del instituto. Ahí encontraremos características completamente diferentes de lo que se necesita hoy, en la segunda década del siglo XXI, para ser un emprendedor en términos de sostenibilidad. Ahí tienen entonces ustedes esos 9 límites planetarios. Fíjense cómo los que están en rojo son los indicadores de los límites que ya sobrepasamos, lo que tiene que ver con cambio climático, pérdida de la biodiversidad, es decir, extinción de flora y de fauna, ¿cierto? De manera muy, muy contundente, y una expansión del ciclo de nitrógeno, es decir, de ciclo de gases contaminantes, gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Fíjense cómo lo que está en verde son límites que estamos empezando a sobrepasar y que, si seguimos en la dinámica de crecimiento ilimitado en el contexto de un planeta limitado, pues terminaremos, simplemente sobrepasándolos. Y por lo tanto lo que haremos es seguir ahondando en la crisis socioecológica hasta que lleguemos a un punto de colapso. Insisto, de aquí se desprenden esas responsabilidades adicionales, esas responsabilidades
excepcionales que tenemos como emprendedoras y como emprendedores. Seguiré con mi producto, con mi servicio, con la forma en que vendo mis productos y mis servicios, seguiré ahondando en esa crisis ecológica, o por el contrario, puedo ser un actor y un factor fundamental que mitigue y que reduzca los principales impactos en el planeta. Creo que es la pregunta filosófica que tenemos que hacernos como emprendedores. Precisamente esa situación de extralimitación en la que nos encontramos, podemos sintetizarla en 5 grandes problemas, que son los que les pongo acá. 5 problemas planetarios. Es decir, este es de una manera realizada los 5 escenarios claves que definen la característica clave de nuestro tiempo. Tenemos, y que por lo tanto, complemento la idea, y que por lo tanto nos tienen que cuestionar en tanto emprendedores y emprendedoras si nosotros vamos a impactar positiva o negativamente en cada uno de esos 5 problemas planetarios. ¿Vamos a resolver problemas o vamos a generar más problemas? 5 problemas planetarios. El primer problema es el problema de escala. ¿Qué significa el problema de escala? Que hemos llenado el mundo, hemos saturado el mundo. El sentido común, digamos, la percepción, me podría decir, hombre, Eduardo, por favor no sea tan exagerado, el mundo no está lleno. Si uno va por cualquier zona rural, bueno, casi cualquier zona rural, se encuentra con un montón de tierra vacía, para poner un término simple. Claro, el sentido común y la visión me lo indica, que en ese sentido el mundo no está lleno. Pero no estamos hablando de ese tipo de estar lleno. Está lleno si hemos saturado la capacidad de carga planetaria. Para entender esto de manera más simple, recordemos un poco cuál es el papel tan fundamental que juegan las plantas en los ecosistemas. Recuerden que los animales, incluyéndonos, porque somos animales, ¿cierto? Animales humanos, tanto los animales humanos, que somos nosotros, como los otros animales, los animales no humanos, emitimos gases de contaminantes, ¿cierto? Liberamos, por ejemplo, la atmósfera CO2, por ejemplo, carbono. Si tiene sentido, al hacerlo, pues generamos unos efectos contaminantes en la atmósfera. Lo hacemos, en el caso de nosotros, los animales humanos, pues a través de todas nuestras industrias y de todas nuestras actividades industriales, de todas nuestras actividades comerciales. Y sabemos, precisamente porque cada vez más hablamos de cambio climático, sabemos que esas emisiones de gases de efecto invernadero las emitimos a una velocidad y de una dimensión absolutamente preocupantes. Y que en ese sentido, pues estamos liberando a la atmósfera una cantidad impresionante de gases de efecto invernadero, que es una de las causas del cambio climático. Las plantas, recuerden ustedes, entre otras cosas, absorben esa contaminación, la transforman, ¿cierto? Y la devuelven a la atmósfera liberando oxígeno. Y recuerden que el oxígeno es el gas fundamental que permite la vida, por lo menos, de los animales. Específicamente, tanto los animales humanos como los animales no humanos. Fíjense ustedes entonces que las plantas hacen una labor absolutamente fundamental para sostener la vida. ¿Cuál es el problema? Que ese ciclo, ¿cierto? Fíjense que es un ciclo cerrado muy interesante. Se emite la contaminación, las plantas absorben la contaminación, la transforman y liberan oxígeno para mantener la vida. Este ciclo se está saturando de una manera muy fuerte porque la forma en que nosotros producimos y la forma en que nosotros consumimos libera a la atmósfera tal magnitud de gases contaminantes que supera, dada su velocidad y su peso, supera la capacidad de carga planetaria y supera precisamente la capacidad que tiene el planeta para absorber y transformar esa contaminación, generando unos problemas absolutamente peligrosos en términos de la salud planetaria. Y sumémosle a eso que aun cuando seguimos impactando de manera fuerte sobre el planeta, lo complementamos, por ejemplo, acabando con los ecosistemas que hacen esa labor de absorción de contaminación. Ejemplos claves: contaminación de los océanos, que son sumideros fundamentales
de esos gases contaminantes, y otro ejemplo clave es deforestación. Bosques son otro de los ecosistemas que absorben la contaminación y la transforman en oxígeno. Entonces fíjense cómo no solamente estamos liberando de una manera cada vez más rápida y de una manera cada vez más fuerte y ampliada contaminación, sino que además estamos restándole capacidad al planeta, dada la destrucción de sus ecosistemas, de esa transformación. Ese es el escenario problemático en el que nos encontramos. Si usted me está atendiendo, si usted me está poniendo atención, creo que está entonces pensando que de verdad nos encontramos en una situación de insostenibilidad muy preocupante. Y si estamos en una etapa temprana de nuestro desarrollo de emprendimiento, tenemos la oportunidad precisa para que desde ya nos ocupemos de estos asuntos y de verdad nos comprometamos a que nuestros emprendimientos no sigan contribuyendo a esa dinámica destructiva de emisión absolutamente desbordado de gases contaminantes y de disminución de las capacidades del planeta. Se llama entonces un problema de escala porque estamos creciendo mucho más y a una manera mucho más acelerada de lo que el planeta puede soportar. Segundo problema fundamental, el problema de diseño. Precisamente nuestra idea de crecimiento ilimitado en un planeta que es limitado es precisamente un error que se cuela también en la forma en que diseñamos nuestro mundo. Y cuando hablamos de diseño de nuestro mundo, estamos hablando de la forma en que hemos creado, por ejemplo, nuestras formas de transporte, que son altamente contaminantes, que privilegian el transporte individual en vez del transporte colectivo, generando, por lo tanto, por ejemplo, mucha más contaminación. Hemos diseñado mal nuestros sistemas agroalimentarios, que, por ejemplo, están basados en su gran mayoría en agroquímicos, pesticidas y todo lo que ello implica en términos de la salud humana, en términos de la salud del suelo, en términos de la protección de los saberes ancestrales sobre las semillas, por ejemplo, en términos de la soberanía alimentaria, por ejemplo, en términos de la dignificación del campesinado, por ejemplo, entre otras muchas razones. Solamente esos dos ejemplos nos muestran cómo hemos diseñado mal la forma en que producimos nuestras cadenas industriales. Y hemos diseñado mal esas cadenas productivas precisamente porque hemos basado ese diseño en una idea que es errónea desde el punto de vista biológico. Reitero como por quinta vez, esa idea errónea desde el punto de vista biológico es pretender seguir creciendo de manera ilimitada en un planeta que es limitado. Ese es uno de los escenarios con los que nos vamos a encontrar en nuestro emprendimiento sostenible, cómo efectivamente asegurar sin duda la sostenibilidad económica de nuestro emprendimiento sin terminar afectando la sostenibilidad ecológica de nuestro emprendimiento en el contexto de los ecosistemas. Ese es uno de los dilemas con los que necesariamente nos vamos a enfrentar. Y por lo tanto tenemos que aprender otras formas de diseñar. Y ahí aparecen conceptos muy interesantes como el de biomímesis o el de soluciones basadas en naturaleza, que les invito a que cuando terminemos este escenario o más adelante cuando puedan, se metan a internet y simplemente por pura curiosidad empiecen a explorar esas ideas. Biomímesis y soluciones basadas en la naturaleza. Para anticiparles y un abrebocas para que se animen a investigar sobre estos conceptos, cuando hablamos de biomímesis o de soluciones basadas en la naturaleza, estamos hablando de diseño, estamos hablando de diseño de nuestras cadenas productivas, diseño de nuestras cadenas industriales, diseño de nuestros ecosistemas emprendedores, atendiendo a la forma en que está diseñada la naturaleza. Es decir, recuperar un montón de posibilidades de la forma en que funciona la naturaleza para adaptarnos a esa forma en que funciona la naturaleza. La naturaleza, por ejemplo, funciona con ciclos cerrados de materiales. En la naturaleza, en sentido estricto, no existen los desechos, porque la naturaleza cierra todos sus ciclos productivos. Lo que les di ahorita de ciclo de carbono es un ejemplo de esa circularidad, de ese cierre material. No existe basura en sentido estricto. Nosotros sí, en cambio, generamos muchos desechos, mucha basura y mucha contaminación. Y tiene que ver con que hemos diseñado mal nuestro conglomerado de producción. Para decirlo de manera muy rápida, nosotros tenemos una forma de diseño lineal. Nosotros extraemos recursos naturales, los transformamos, los usamos y los desechamos, para decirlo de manera muy, muy rápida. Extraemos, transformamos, usamos, desechamos.
linealmente, cerramos ciclos de materiales. La naturaleza no funciona así, reitero. Funciona de maneras cerradas, cerrando ciclos de materiales. Y por lo tanto, biomímesis significa que nuestros modelos industriales, empresariales, empiecen a ser diseñados atendiendo a esas características de la naturaleza, en la que no hay ciclos abiertos, hay ciclos cerrados todo el tiempo. Tercer problema fundamental que como emprendedores y emprendedoras tenemos que empezar a tener en cuenta de manera muy fuerte, y es el problema de eficiencia. Somos terriblemente ineficientes. Gastamos mucha más energía y gastamos mucha más materia de la que en realidad necesitamos. Y por lo tanto tenemos que apostarle a la ecoeficiencia. Y aquí es clave que ustedes, por favor, se incorporen a sus equipos de trabajo, sus emprendimientos, la idea de lo que significa ser ecoeficiente. Ser ecoeficiente significa incrementar el bienestar, disminuyendo la cantidad de energía que usamos y disminuyendo el uso de materiales. Reitero, porque esto me parece que es tremendamente capital, es clave. Si queremos ser ecoeficientes, que es una de las características del emprendedor y la emprendedora sostenibles, tenemos que garantizar que nuestros productos, nuestros bienes, nuestros servicios aumenten el bienestar, reduciendo al mismo tiempo el uso de energía y reduciendo al mismo tiempo el uso de materiales. Recuerden que estamos en un planeta limitado. Por lo tanto, la punta de lanza de la transformación cultural que necesitamos es usar menos energía, usar menos materiales. Fíjense que no se trata solamente de usar energías alternativas, que es muy importante, sin ninguna duda, sino que eso tiene que ir acompañado de la necesidad de usar menos energía. Necesitamos usar cada vez menos energía. Necesitamos usar cada vez menos materia. Creo que ahí va saliendo a flote todos estos dilemas, todos estos problemas con los que nos vamos a enfrentar. Cuarto problema fundamental, el problema de descontrol, el problema de ilusión de dominio. Y este es un factor ético clave. Lina en una parte de su intervención mencionaba que somos terriblemente antropocéntricos. Para los que no estén familiarizados con ese concepto, el antropocentrismo es una idea filosófica que se ha incorporado muy fuerte a toda la cultura occidental y que, para decirlo de manera muy rápida, significa que el ser humano está en el centro de la importancia y en el centro de la consideración. El antropocentrismo indica que la tierra y todo lo que hay en ella está hecho para el servicio del hombre. Esa idea es terriblemente peligrosa y terriblemente destructiva de los ecosistemas. Precisamente creer que dominamos la tierra, que dominamos a los otros animales y que controlamos a la naturaleza es un error absolutamente terrible que parte de nuestra vanidad, de nuestro egocentrismo, que parte de nuestro narcisismo de individuos, de nuestro narcisismo como especie humana, que nos hace, reitero, pensar equivocadamente que somos la razón fundamental por la cual la Tierra existe. Ojo, recuerden el cambio de visión del que hablábamos al inicio de esta presentación. Necesitamos entender que el planeta es un organismo vivo y que los seres humanos somos apenas un componente, una parte de esa complejísima red de relaciones que es el planeta vivo. Somos un componente más dentro del planeta Tierra. Eso sí, un componente altamente destructivo, precisamente por la forma en que entendemos y por la forma en que tenemos la idea de nosotros mismos. ¿Por qué creemos que somos el centro? Porque nos hemos contado muchas historias que nos dicen que somos el centro. Este es realmente un problema cultural y por lo tanto necesitamos no solamente cambios técnicos, por ejemplo, el tránsito hacia energías renovables, eso está clarísimo, sino que necesitamos también transformaciones culturales. Y por eso es que el emprendedor o la emprendedora no pueden ser ajenos a los problemas éticos y a los problemas culturales. Necesitamos otra visión del mundo y le sumamos ahora, necesitamos otra visión de nosotros mismos en el mundo. Otra visión de nosotros mismos en el mundo. Y nos hace muchísima falta cultivar cada vez más la humildad antropológica, la humildad como seres humanos. Nosotros dependemos de la tierra para vivir. La tierra no depende de nosotros para vivir. Si por algún escenario llegamos al punto de colapso en el que incluso la existencia de la población humana pueda ponerse en riesgo, el planeta seguirá allí, aun cuando los seres humanos
dejen de existir. El planeta seguirá allí. Seguramente un poco debilitado, seguramente le costará millones de años recuperar ciertos equilibrios ecosistemáticos, pero allí seguirá. En cambio, nosotros los seres humanos no podemos seguir sin la Tierra. Entender eso de manera auténtica y contundente nos tendría que movilizar hacia otra forma de vida, hacia otra forma de producción, hacia otra forma de consumo. Y como emprendedores y emprendedoras nos debería movilizar hacia la generación de otro tipo de productos, de otro tipo de servicios, de otro tipo de dinámicas de distribución, de compra y de venta de mercancías que precisamente correspondan con esa dependencia que tenemos del planeta Tierra. Por lo tanto, tenemos que superar esa ilusión de dominio que tenemos, esa ilusión de control. Y último problema planetario, pues sin duda la desigualdad es absolutamente un problema fundamental de nuestro planeta Tierra, de hecho, o mejor, de los seres humanos dentro del planeta Tierra. Sin duda esa desigualdad ha estado acelerada por el modelo socioeconómico que tenemos. Esa desigualdad también está asociada a la idea que tenemos nosotros mismos como individuos y obviamente esa desigualdad se da a múltiples niveles, ¿no? No solamente en términos económicos, sino también en términos de desigualdades de género. Se da también en términos de desigualdades en términos políticos, se da también en términos de desigualdades en términos de las libertades básicas, de los derechos humanos. Estamos hablando de la igualdad en un sentido amplio, general. Y el emprendedor y la emprendedora sostenible que le apueste a la sostenibilidad ecológica crítica simplemente no le puede dar la espalda a los problemas de desigualdad en el mundo. Creo que el emprendedor o la emprendedora sostenible no le puede apostar, por ejemplo, a un mercado de lujo. No debe apostarle a un mercado de lujo como principio ético fundamental. Y no lo debería hacer porque el mercado de lujo precisamente está anclado en la idea de crecimiento ilimitado en un planeta limitado y lo que hace es simplemente ratificar, reforzar la idea de la desigualdad, los monopolios, el acaparamiento, la discriminación, etcétera, etcétera. Lina también dio allí unos indicadores, unas cifras claves en términos de esa desigualdad y ese acaparamiento de recursos que termina resultando tremendamente preocupante. Por lo tanto, no podemos darle la espalda a eso. Fíjense entonces, compañeras, compañeros, que la sostenibilidad ecológica crítica no es solamente un tema técnico. Esto no se trata de llenar una lista de chequeo que cumplamos 2 o 3 requisitos y que nos haga sostenibles, sino que la sostenibilidad es también un problema ético. Y ahí es donde está el desafío más fuerte. Probablemente desde lo técnico podemos cumplir. Si tenemos dinero, podemos cumplir con requisitos, cumplir con una infraestructura específica, tenemos una lista de chequeo y listo, tenemos un sello de sostenibilidad. Pero esa es una sostenibilidad coja, esa es una sostenibilidad superficial, eso es una sostenibilidad que no es auténtica, porque la sostenibilidad fuerte muestra que hay integración de problemáticas, no disgregación de las mismas. Y cuando hablamos integración de problemáticas, estamos diciendo el tema técnico y el tema ético, el tema político, el tema económico, el tema cultural, el tema ético, están integrados todos entre sí. Teniendo en cuenta todo ese panorama tan preocupante, quiero entonces dejarles 2 definiciones de sostenibilidad para que las tengamos supremamente en cuenta. 2 definiciones de sostenibilidad ecológica, específicamente. 2 definiciones de sostenibilidad ecológica. Porque claro, existe la sostenibilidad también financiera, por ejemplo. De hecho, esa es un poco la noción más generalizada que tenemos de la sostenibilidad. De hecho, cuando a un empresario o una empresaria le preguntan que si su empresa es sostenible, pues casi siempre están pensando es si su empresa le genera pérdidas o ganancias o si usted está en un punto de equilibrio en el que no pierde dinero y que genera unas ganancias razonables para seguir viviendo. Ese sentido de sostenibilidad financiera es importantísimo, claro, y obviamente, por ejemplo, en los procesos de mentorías, pues claro, el elemento financiero va a estar ahí súper presente. Pues sin duda, estamos hablando de un desarrollo empresarial que pretende generar bienestar y que un componente del bienestar es el componente financiero. Eso lo tenemos clarísimo. Pero aquí estamos hablando, por lo menos en este punto específico, de sostenibilidad ecológica. Y aquí quiero traerles una definición general de lo que es la sostenibilidad, para precisamente entender con más fuerza esas 2 definiciones que ustedes encuentran allí en la diapositiva. La sostenibilidad, compañeras, compañeros, es la posibilidad de sostener a lo largo del tiempo un proceso, ¿cierto? Sostener a lo largo del tiempo un proceso
sin poner en riesgo las bases que garantizan ese proceso, sin poner en riesgo las bases que precisamente hacen posible ese proceso a lo largo del tiempo. Reitero, algo es sostenible cuando puede mantenerse a lo largo del tiempo sin poner en riesgo las bases, los fundamentos que sostienen esa actividad. Creo que con lo que acabo de decir durante todos estos minutos, nos va quedando muy claro que entonces nuestra realidad socioecológica es insostenible, porque efectivamente hemos logrado desde la revolución industrial mantener una actividad productiva e industrial a lo largo del tiempo. El crecimiento desde la revolución industrial hasta este momento es una cosa impresionante. Los que tenemos más de 4 décadas encima, hemos visto a lo largo del tiempo las impresionantes transformaciones tecnológicas, las impresionantes transformaciones sociales que hemos vivido desde los años 70 hasta este momento. Hemos visto un nivel de desarrollo impresionante. ¿Cuál es el problema? Que hasta este momento nos hemos empezado a dar cuenta que ese desarrollo lo hemos logrado a costa que ese desarrollo lo hemos logrado poniendo en riesgo las bases que sostienen ese mismo proceso. Y aquí la base fundamental que sostiene ese proceso es la naturaleza misma. Estamos degradando la naturaleza, dañando los ecosistemas a unos niveles que sencillamente, si seguimos en esta dinámica, va a llegar un punto en que simplemente nuestra dinámica de desarrollo ya no va a poder seguir funcionando, porque ya no hay recursos. Fíjense que esto que acabo de decir explica por qué la forma en que estamos haciendo las cosas desde el punto de vista de la producción es altamente insostenible, porque si bien ha tenido un nivel de desarrollo impresionante durante las últimas 4, incluso 5 décadas, lo ha hecho a costa de los recursos que tienen esa misma idea. Por eso somos insostenibles. Y de allí que tengamos que transitar hacia sostenibilidades críticas. Críticas porque estamos atentos a lo que pasa en el mundo. Críticas porque asumimos el reto y el desafío de hacer cosas de manera... Hablamos de innovación, sí, pero de una innovación que sea disruptiva, que vaya de una manera no alineada con la tendencia hegemónica, que repito, es la del crecimiento ilimitado en un planeta limitado. Por eso están estas dos definiciones. La primera, entender la sostenibilidad ecológica como la posibilidad de la vida buena al interior de los límites planetarios. Para traducirlo en términos de nuestros ecosistemas empresariales es cómo garantizamos generar bienestar, generar riqueza también, si se quiere, sin sobrepasar los límites planetarios. Es decir, sin seguir impactando de manera negativa en los límites biofísicos del planeta. Esa es una definición clave de sostenibilidad que a la hora de desarrollar y de diseñar o de rediseñar nuestros emprendimientos vamos a tener que hacernos siempre. ¿Cómo ofrezco un producto o un servicio que al hacerlo no siga profundizando en la extralimitación de los límites planetarios? ¿Cómo hago para ofrecer un producto y un servicio que contribuya a mitigar el cambio climático? ¿Cómo hago para ofrecer un producto y un servicio que ayude y que incluso le apueste a regenerar los ecosistemas? Ahí es donde está la apuesta clave hacia la que tendríamos que transitar. Ojo, esto es complejo, esto no es nada fácil. Yo siempre digo, uno no se acuesta insostenible y al otro día se acuesta sostenible. No, este es un proceso de tránsito. Este es un proceso de cambio que en algunas ocasiones es rápido, en otras ocasiones es lento, depende de muchas variables la velocidad con la que lo hagamos. Pero lo importante es que asumamos el reto de hacer. Y una segunda definición clave es entender la sostenibilidad ecológica como la reinserción de los sistemas humanos dentro de los sistemas naturales. Y esto tiene que ver con el problema de diseño del que les hablaba hace unos minutos. ¿Cómo hacemos para rediseñar nuestro ecosistema de emprendedor de tal forma que al hacerlo estemos imitando la forma en que funciona la naturaleza? Que al hacerlo no vulneremos los ciclos de la naturaleza, que al hacerlo no sobrepasemos de nuevo los límites planetarios. ¿Cómo podemos imitar la naturaleza y sobre la base de esa imitación diseñar nuestros emprendimientos? Aquí, de nuevo la cuña, busquen, investiguen
biomímesis, busquen, investiguen soluciones basadas en naturaleza. Allí hay un cúmulo de posibilidades, un cúmulo de experiencias que va a ser tremendamente importante en sus emprendimientos. Bien, y para terminar y hacer un receso, yo creo que podemos hacer un receso de unos 15 o 20 minuticos para, llegando del receso, hacer un ejercicio práctico que les tenemos preparados con Lina. Para terminar, quiero mostrarles y contarles rápidamente esto que he llamado una bitácora ética de lo técnico. Recuerden que una bitácora es una hoja de ruta, ¿no? Como una especie de plan de vuelo, si lo queremos ver de esa manera, un plan de navegación que nos sirve como una orientación que no nos permite perdernos. Estas son ideas que nos ayudan a orientarnos en esta búsqueda de la sostenibilidad ecológica crítica. Hace un instante, el asunto de la sostenibilidad ecológica, lejos de lo que se enseña casi siempre, no es simplemente un asunto técnico, es además de un asunto técnico, un asunto ético. Y por lo tanto tiene que haber esa integración, esa combinación. Dado que en lo que más se insiste es en lo técnico, pues yo aquí aprovecho la oportunidad para insistir en el componente ético. Y por eso hablamos de una bitácora ética, de una ruta ética, unos innegociables, digámoslo de esa manera, que deberíamos empezar a tener en cuenta, o si ya lo tenemos, profundizar primer elemento de esa hoja de ruta. Tenemos que apuntarle a una disminución y a un uso eficiente de la energía. Uso eficiente y disminución. Recuerden que uso eficiente, ¿cierto?, es incrementar el bienestar usando menos energía y menos materiales. Por ejemplo, si yo tengo entonces si por ejemplo tengo una aplicación, ¿cierto? Una app de comercio digital y lo que hago es vender productos a través de plataformas electrónicas y distribuirlas a las personas en los sitios a donde las pidan, por supuesto. Entonces, ¿cómo carajos hago para solucionar el problema de hacer un uso eficiente de la energía? ¿Cómo hago para disminuir la energía que consume mi emprendimiento? Con el ejemplo que estoy poniendo, por ejemplo, una aplicación que venda a través del comercio electrónico, venda productos y los distribuya, entonces voy a tener que hacerme preguntas del tipo, ok, ¿en qué tipo de energía está basada o alimentada mi plataforma tecnológica? Por ejemplo, los servidores que contrato para instalar y habilitar mi plataforma tecnológica, ¿son servidores que utilizan energías alternativas? ¿O son energías basadas en la quema de carbón, por ejemplo? ¿O son energías basadas completamente en energías fósiles, de petróleo específicamente? ¿O por el contrario son energías alimentadas por paneles solares, por energía hidráulica, etcétera, etcétera? Fíjense que este es el tipo de preguntas que generalmente no nos hacemos para pensar el asunto de la sostenibilidad. Otro tipo de pregunta que uno podría hacerse ahí es, ok, bueno, listo, en términos de la distribución de mis productos, ¿cuál es el empaquetado de mis productos? ¿Hay un sobreuso del plástico y por lo tanto un impacto tremendamente negativo en ese cierre de ciclo de materiales? Recuerden todo el problema que tiene la no degradación del plástico, por lo menos a un tiempo de escala humana, y el impacto que eso tiene en los ríos y por lo tanto en los océanos, y al tener impacto en los océanos tiene un impacto en el sumidero de absorción de gases de efecto invernadero, y por lo tanto lo que hace es contribuir al aumento de la temperatura global y por lo tanto contribuir al incremento del cambio climático y por lo tanto contribuir a la degradación planetaria y por lo tanto contribuir a la degradación de las sociedades humanas. Fíjense que una pregunta tan sencilla como ¿cómo empaqueto mis productos para enviárselos a mis clientes? Tiene todos esos elementos ecosistémicos detrás. Ese es el tipo de preguntas que tenemos que empezar a hacernos. Ojo, porque esto no significa que al hacernos la pregunta y respondernos ya vamos a ser sostenibles. No, cada uno de estos elementos nos tiene que llevar a la creación de un plan, al diseño de una estrategia, a la verificación de unas variables, a la validación de unas posibilidades, pero el punto de partida es hacernos la pregunta. Fíjense, segundo elemento importantísimo, ¿qué tal si logramos que en nuestros emprendimientos el tipo de productos que construimos use materias primas transportadas desde la menor distancia posible?
¿O será que las materias primas sobre las cuales construimos nuestros productos son todas importadas? Y al ser importadas, ¿desde qué distancia son? ¿Será que traemos mucha materia prima desde China, por ejemplo? ¿Será que traemos mucha materia prima desde la India, por ejemplo? ¿Será que traemos mucha materia prima desde otras latitudes del mundo que impliquen un impresionante gasto energético para llegar hasta acá y construir nuestro producto? ¿Qué tal si empezamos a explorar materias primas mucho más localizadas? O por lo menos materias primas que puedan ser transportadas con otro tipo de energía. Ahí empiezan las preguntas fundamentales. Otra idea fundamental ética para robustecer lo técnico en términos sostenibles. Tenemos que empezar a considerar moralmente las generaciones futuras. Saber que este planeta Tierra que habitamos será habitado por otros que aún no han nacido y que tienen el mismo derecho de nosotros de habitar un planeta con condiciones de vida digna, un planeta en el que se pueda respirar de manera específica, es decir, un planeta en el que puedan tener acceso al agua dulce, un planeta en el que puedan tener acceso a las condiciones mínimas para garantizar una vida sostenible. Y además de eso, empecemos a considerar moralmente a los otros animales con los que cohabitamos. Nuestro emprendimiento contribuye a la explotación animal, por ejemplo, y por lo tanto contribuye a la impresionante cantidad de dolor, daño y sufrimiento que les producimos. Nuevamente, ahí entran preguntas que en general no nos hacemos. Usar soluciones basadas en la naturaleza, implementar políticas de trabajo justo, las materias primas con las que construyo mis productos o, por ejemplo, son producidas por mano de obra esclava. Esto puede sonar tremendamente loco, es decir, como así, mano de obra esclava, si en pleno siglo XXI existe la mano de obra esclava, existe el trabajo esclavo aún, explotación laboral para la producción masiva de productos, valga la redundancia, que son distribuidas a lo largo del mundo. Yo me alimento de eso. Mi empresa subsiste sobre la base de esa mano de obra esclava. Necesitamos ser ecoeficientes en el uso de energía, ya sabemos qué significa la ecoeficiencia. Necesitamos cultivar relaciones de cooperación, de justicia social. Necesitamos asumir la interdependencia. Recuerden ustedes la interdependencia, es decir, la interconexión entre todos los componentes del sistema es la realidad biológica fundamental. Habitamos un planeta que está vivo y nosotros somos un componente de este planeta vivo. ¿Cuál es nuestro papel dentro de ese sistema? ¿Contribuimos a la degradación o por el contrario podemos contribuir al mantenimiento, a la sostenibilidad? Entra el problema de dar sentido al mundo también. Y ahí entra la necesidad de repensar lo que significa la riqueza, ¿cierto? Lina también lo anunciaba un poco del lado y es muchas veces, y sobre todo cuando hablamos de emprendimiento, inmediatamente asociamos con la necesidad de generar riqueza. Y claro, la riqueza casi siempre la reducimos a la riqueza monetaria, a la riqueza financiera. No sé ustedes, pero probablemente para muchas personas, incluso el escenario de la pandemia también les ha obligado a reconceptualizar lo que significa ser rico en sentido estricto. Ojo, no estoy diciendo que obviamente no importe el asunto del dinero, no, evidentemente. Para satisfacer nuestras necesidades básicas necesitamos dinero porque el sistema socioeconómico en el que estamos funciona de esa manera. Pero en realidad la acumulación de la riqueza es el norte de mi emprendimiento. O por el contrario, con mi emprendimiento yo quiero, por ejemplo, generar empleo. O con mi emprendimiento yo quiero incrementar el bienestar. O con mi emprendimiento yo quiero proteger un saber. O con mi emprendimiento yo quiero generar políticas de inclusión. O con mi emprendimiento yo quiero generar regeneración de los ecosistemas. Fíjense que ahí estamos hablando de otro tipo de riquezas que en términos del contexto amplio resultan ser mucho más importantes incluso que solamente la riqueza económica. Necesitamos ser conscientes de los límites del planeta. Necesitamos ser conscientes de que hemos disminuido la capacidad de sumideros, es decir, la capacidad de absorción del planeta para, perdón la redundancia, absorber los gases contaminantes que emitimos diariamente. Y por lo tanto necesitamos ser conscientes de los límites de los recursos. Necesitamos autocontención. Eso es clave, es absolutamente clave. Necesitamos repensar la idea de qué es lo que necesitamos para vivir bien y por lo tanto de cómo como empresarios y empresarias ofrecemos productos, bienes y servicios a nuestros clientes, a nuestros usuarios para reforzar la idea o de la autocontención, que consumamos menos para vivir mejor,
O reforzamos, por el contrario, la idea de la extralimitación, vender más, producir más, consumir más, desechar más y por lo tanto incrementar cada vez más la situación de insostenibilidad. Necesitamos decrecer en el uso de materiales y energías. Necesitamos reconocer el carácter fosilista de nuestra cultura, es decir, una cultura que es completamente fósil dependiente, que depende de la energía fósil para sobrevivir. Y que en ese sentido, dado el punto en que ya llegamos al pico de explotación del petróleo, que estamos llegando al pico de explotación de carbón, que estamos llegando al pico de explotación del gas natural, estamos en mora de transitar hacia culturas y hacia sociedades que no dependan de los recursos fósiles y que por lo tanto puedan asegurar su supervivencia y su vida buena sobre la base de otro tipo de energías. Necesitamos desprendernos de la tecnolatría, entendida como una especie de relación irracional de todo lo técnico y lo tecnológico. No porque eso no sea relevante y no sea una obra maravillosa, digamos, de la creación y el ingenio humano. La tecnofobia también es un problema, obviamente. Ninguno de esos dos extremos. Aquí se trata de entender la técnica y la tecnología como una herramienta. Y en ese sentido, entender que se puede dar un uso socioeconómico y un uso sociopolítico de esas herramientas tecnológicas y que hay intereses detrás de ello. La ciencia, la técnica y la tecnología no son neutras. Hay intereses que mueven en esos desarrollos técnicos y tecnológicos. ¿Hacia dónde vamos como sociedad en ese sentido? Y cómo mi ecosistema emprendedor se adapta o no a esas dinámicas hegemónicas. Necesitamos siempre preguntar por los medios, no solo por los fines. Esto es clave. Este es un elemento ético absolutamente clave. Generalmente, siempre nos preguntamos por los fines, ¿cierto? Siempre nos preguntamos por necesitamos crecer, necesitamos ser exitosos, necesitamos vender más, necesitamos incrementar nuestras ventas, necesitamos posicionar nuestra marca, necesitamos posicionar nuestra imagen, necesitamos crear relaciones y redes con otros emprendedores para acrecentar el mercado, necesitamos impactar en un nicho, etcétera, etcétera. Pero aquí la pregunta clave es, bueno, ¿a costa de qué vamos a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a hacer en el sentido fuerte de la pregunta cómo? ¿A costa de qué? ¿A precio de qué? Porque crecer en sentido estricto es relativamente fácil, por ejemplo, importando materias primas baratas, utilizando mano de obra barata, esclava. Todo eso lo que hace es reducir los costos. Y eso es buenísimo, porque si reducimos costos e incrementamos nuestras ventas, pues en una sana lógica, obviamente nuestras ganancias y nuestros beneficios van a crecer también. Reducimos costos, incrementamos ventas, pues ganamos más plata en la diferencia. Buenísimo, ese es el fin. Oiga, ¿y a través de qué lo hizo? A través de promover la mano de obra esclava, a través de el perjuicio energético que implica importar todas nuestras materias primas. Por eso la pregunta por los medios es tan importante o incluso un poquito más de importante que la pregunta por los fines. Y otras más que les pongo allí, pero para no extenderme más, simplemente al final replantear las necesidades humanas, relocalizar y aproximar. Entre más cerca esté lo que aprovechamos como materia prima, entre más cerca distribuyamos nuestros productos en sentido fuerte, menor impacto negativo planetario podemos aportar. De allí esa necesidad de reconsiderar, repito, una bitácora ética de lo técnico. Creo que con esto, que me tocó decirlo de manera muy rápida, obviamente porque el tiempo se nos va agotando, nos dan algunas ideas, por lo menos como hojas de ruta generales, para empezar a explorar, a empezar a impactar de maneras más positivas en el planeta Tierra. Quiero terminar dejándoles esta idea simplemente, y es que puedan hacer un cálculo de la huella ecológica, ¿cierto? No tanto como individuos, que lo podemos hacer, sin duda. De hecho, esas herramientas, esos enlaces que les pongo allí y que más adelante se los enviaremos por el chat, más adelantico, allí ustedes van a poder calcular, ¿cierto? Su huella ecológica, ¿cierto? A nivel individual. Aquí lo importante es que empecemos también a hacer el ejercicio de calcularlo en términos empresariales. ¿Cuánta energía consumimos en nuestro desarrollo empresarial? ¿Qué tipo de energía consumimos? ¿Cuál es el impacto de los desechos que generamos en el planeta Tierra? ¿Cómo podemos reconvertir? ¿Cómo podemos cerrar ciclos de materiales?
y hay varias posibilidades. Les dejo entonces esa herramienta, esas 3 herramientas que encuentran allí. Les recomiendo especialmente la última, digamos, por una razón fundamental, y es que esta página de foresta.bio es desarrollada por la Universidad de Anne en conjunto con otras organizaciones privadas y públicas. Y allí van a encontrar esa herramienta, insisto, para calcular su huella ecológica. Esas herramientas están pensadas para calcular el impacto en términos individuales, pero obviamente en un ejercicio exponencial podemos calcular también lo que dejamos en el planeta en términos empresariales.